Vamos a entrar un poquito en el sector gremial, en el sector sindical. Estuvimos visitando la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Avellaneda, una entidad que trabaja día a día por el bienestar de sus trabajadores, cuidando todos los aspectos de su vida que tienen que ver con la salud, la recreación, el deporte, el trabajo y por supuesto la familia. Los principales temas que se han tocado tienen que ver con los puestos de trabajo. Este último tiempo ha disminuido la cantidad de puestos de trabajo, se ha reducido. Esto es un punto que preocupa mucho al sector y lo respectivo a los salarios, que tiene que ver con este momento de la Argentina en donde estamos ante una devaluación, en un proceso de recesión. Y estos son hoy los principales temas que tienen preocupados al gremio. Así que los voy a dejar de la mano de sus protagonistas, quienes son los representantes, que nos van a dar su punto de vista y toda la actualidad que necesitamos saber. Nos encontramos en la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Avellaneda. Vamos a hablar con el secretario general de la delegación, el señor Paulino Armando Leyes. Paulino, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto volver a verte. Paulino además es secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, lo que significa a nivel nacional, y flamante secretario general de las 62 organizaciones regional Lomas de Zamora. Así es. ¿Cuánta responsabilidad, Paulino? Mucha. Mucho trabajo en muchas delegaciones y con un común denominador que son los trabajadores. El propósito es de tratar, ¿no es cierto?, de representar a los trabajadores de la mejor manera posible, debido a la situación que se vive, ¿no es cierto? Esta normalización de las 62 organizaciones justamente es un poco a ver si podemos lograr unificar criterios, opiniones en defensa de los compañeros en primer lugar, y después también tratar de revertir esta situación que vivimos, ¿no es cierto?, con el tema de este gobierno, que lamentablemente nos está llevando por una situación muy complicada, muy difícil, en un país donde estamos perdiendo muchísimas fuentes de trabajo. ¿Hoy el metalúrgico está perdiendo fuentes de trabajo, Armando? Permanentemente lo estamos perdiendo. Eso es, yo no digo a diario, pero por mes seguramente en todos los establecimientos están achicando, no hay una expectativa de mejorar esto. No hay un establecimiento que pueda tomar trabajadores en forma masiva. Ajá. ¿Que esto ocurrió la toma de trabajadores en forma masiva en alguna época de esta década, Armando? Sí, totalmente. Del 2003 en adelante, nosotros habíamos llegado en el 2001 de 1000 trabajadores a 170, 200 trabajadores. Y a partir del 2007, en transcurso hasta el 2010-12, llegamos a ser nuevamente 800 trabajadores. O sea que en esta década, digamos que la fuente de trabajo ha mejorado muchísimo. ¿Hay una estadística de la pérdida hoy en día? Y tenemos la Unión Obrera Metalúrgica de 2015 ha perdido aproximadamente 30.000 trabajadores. Ya sea a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Es un número muy importante cuando hablamos justamente de este trabajo que necesita una mano de obra calificada que ustedes la pueden dar. Cuando se pierde una fuente de trabajo, esta mano de obra también empieza a caer para las próximas generaciones. Sí, es así, ¿no es cierto? La Unión Obrera Metalúrgica en la década de que estamos transitando, ¿no es cierto?, ha hecho escuelas de capacitación de mano de obra, porque así nos solicitaban los empresarios, las pymes, que del 2000, 2001, 2002, cuando el 2003 empezamos a salir, a tener contacto con los empresarios, nos manifestaban qué hacía la UOM, por qué no volvía en los tiempos anteriores, donde... Como formadores de oficio, ¿no? Exactamente. Ustedes habrán visto el taller que tenemos nosotros en nuestra delegación. Sí. Cosa que la mayoría de las seccionales tiene sus talleres de capacitación. Entonces la Unión Obrera Metalúrgica se aboca siempre
Sí. a tratar de formar a los compañeros. Que perdón, son talleres modelos con tecnología de última generación. Así es. Que esto también lo tenemos que agregar. Hay que registrarlos. Sí. Hay que registrarlo porque ahora yo digo, los sindicatos, cuando tuvimos sobre todo estados ausentes, son los que respondieron para poder capacitar más otras posibilidades que tiene el trabajador de recreación, de tener salud, de tener una parte social conformada. Pero en la calificación, en la formación, son fundamentales. Claro que sí, es muy importante la mano de obra especializada, ¿no es cierto? Porque eleva digamos, el nivel salarial del trabajador. Sí. Uno puede no pelear es por reivindicaciones de otro lugar. No es lo mismo un tornero que un cierracaja. Claro. Entonces, digamos, el trabajador está, digamos, mejor calificado. Sí. Y si tiene inconvenientes en algún taller, puede ir en otro taller Claro. a pasar su currículo, y eso significa mucho para poder lograr conseguir, ¿no es cierto?, un nuevo trabajo. Sin ninguna duda. En estos años aumentó la calificación, ¿no? ¿Ustedes trabajaron por eso? Totalmente, nosotros seguimos manteniendo, tenemos todos los días la capacitación en nuestro taller, digamos de lunes a viernes están los profesores. Ajá. Enseñando todo lo que es la mano de obra especializada, torneros, ajustadores, soldadura, electricista, Sí. todo eso se enseña acá en la seccional. Son oficios que hemos perdido en la década del 90 y ustedes trabajaron como para que el resultado no sea tan terrible. Claro, bueno, se perdió porque lamentablemente no había fuente de trabajo, Claro. no valía la pena poder llevar a cabo esa mano de obra especializada, No porque tenían a dónde lo ubicábamos los Claro. compañeros. Lamentablemente eso fue un poco lo que pasó en la década del 90, que se perdió el oficio. El oficio, la fuente de trabajo aparte, ¿no? ¿Hoy estamos en un momento parecido? ¿Podemos llegar a tener esa pérdida de fuentes de trabajo, Armando? No, yo creo que, digamos, es como que es una situación complicada, pero yo no quiero comparar porque lamentablemente en 2001 fue un terrorífico. Yo creo que hoy por hoy es como que nos tiene un poquito asustado esta situación. Sí. No digo que estamos por el mismo camino, pero se asemeja cuando se inició esto allá por el 2000, ¿no es cierto? Se asemeja de todo lo que está pasando. Además, la política que implementa este gobierno, que libera las exportaciones, Ajá. y entonces eso hace que muchos empresarios especulen, compren insumos afuera y arman con menos personal, ¿no es cierto?, los productos que quieren vender. Sí. Esto es lo que nos está pasando. Sí, que va en detrimento de la industria nacional, Totalmente. en definitiva, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes como dirigentes sindicales para poder frenar en algún punto esta posibilidad, ¿no?, de perder fuentes de trabajo, Armando? En primer lugar, yo creo que tenemos que lograr que el gobierno pueda revertir y quiera llevar a cabo la defensa de la industria nacional. Y yo no sé si este gobierno tiene voluntad de querer defender la industria nacional. Esto es lo que nosotros como gremialistas, por más voluntad que tengamos, muchas veces no somos los creadores de la fuente de trabajo. Claro. Podemos acompañar, podemos sugerir, podemos también estar en desacuerdo, pero si no hay voluntad de parte de los que gobiernan, es muy difícil que pueda revertirse esta situación. Hoy hay un diálogo, diferente cuando hablamos de sindicato PYME. Nosotros tenemos siempre contacto con los empresarios de PYME, que son trabajadores prácticamente igual que nosotros. Que tampoco están pasando un buen momento, ¿eh? Muy difícil la situación muchas pymes han terminado de cerrar. Otros quizás la están luchando, la están peleando. Nosotros acompañamos por ahí con alguna jornada reducida, adelantando vacaciones. Pero ¿esto hasta cuándo? O sea que en algún momento los empresarios, si no trabajan como debería ser, va a llegar un momento que no va a poder cubrir los sueldos de los trabajadores. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Achican el caudal de los trabajadores.
en una palabra, somos los primeros que sufrimos la consecuencia de esta situación, ¿no? Es como la parte más débil, ¿no?, de lo que es el círculo. Totalmente. Es muy difícil hablar de reivindicaciones y de defensa del trabajo cuando estamos pasando un momento como este. ¿Cómo se las arreglan, Armando, para poder seguir adelante y tratar de defender cada fuente de trabajo? ¿Cómo nos arreglamos? Y lamentablemente a veces, digamos, perdiendo parte de nuestro compañero, nosotros quisiéramos hacer de que ningún empresario tenga que achicar su caudal de trabajadores. Ajá. Pero lamentablemente somos conscientes, los trabajadores, nuestros compañeros en sus establecimientos, a veces vive asustado, preocupado porque ven de que no hay movimiento de producción. Claro. Algunas empresas están manteniendo, ¿no es cierto?, a través de mantener la empresa bien cuidadito, pintar la pared, las calles, y eso evidentemente no va a alcanzar, no sirve. Entonces, lamentablemente tenemos que decir que la consecuencia de esta política que estamos perdiendo permanentemente trabajadores. Y algunos compañeros por ahí, digamos, que los empresarios proponen algún acuerdo y los compañeros terminan, digamos, acordando con los empresarios, retirándose voluntariamente, pero sabemos que del otro lado no hay nada. ¿Qué es lo que se va a dedicar? Puede llegar a ser? Claro, esto es un poco, ¿no? Exactamente. Y de hecho que estamos preocupados de esta pérdida permanente que estamos sufriendo la clase trabajadora. Día a día. Que si esta recesión se mantiene en el tiempo, lamentablemente el pronóstico no es bueno. Que esperemos que se pueda revertir. Armando Arcel Fermante, secretario general de las 62 organizaciones regional Lomas de Zamora, hablamos de una gestión que tiene un valor agregado, ¿no? Porque acá hablamos de el sindicalismo a nivel nacional y de todos los trabajadores en general. ¿Cómo te parece que puede llegar a ser esta gestión en favor de toda esa gente? Bueno, en primer lugar, el objetivo es a través de las 62 organizaciones, ya sea regional y nacional, es de trabajar mancomunadamente por la unión de los directivos en primer lugar, sí, porque lamentablemente tenemos que decir que hay varias 62 organizaciones. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, el objetivo es, en primer lugar, tratar de unificar todo esto. En primer lugar, las 62 organizaciones y después la CGT. Nosotros como directivos que somos, tenemos que estar unidos, sí, porque los trabajadores confían en nosotros y muchas veces nos preguntan qué va a pasar, de qué lado estamos, para quién jugamos. Entonces, para que esos trabajadores no le quede ninguna duda de que la representación de nuestros trabajadores o nuestros compañeros pasa en primer lugar por la CGT, 62 organizaciones, y trabajar para que los políticos entiendan de que, digamos, tenemos que revertir esto y ver la posibilidad, sí, de tener unas buenas elecciones, claro, a favor de una política favorable a la clase trabajadora. La unión hace la fuerza. Yo digo que en la medida que el sindicalismo argentino vuelva a tener esa columna vertebral por la que fue creada y años de trabajo, ¿no?, en favor de la gente, que gracias a que el sindicalismo fue único, la Argentina pudo tener los trabajadores con las mejores reivindicaciones. Totalmente. Nosotros que peinamos canas sabemos de esta situación, ¿no? Sí. Que siempre nos encolumnamos detrás de en primer lugar de la CGT. Sí. Y después se formó también las 62 organizaciones. Y la clase trabajadora siempre tuvimos alineado en esa postura, ¿no? Hoy por hoy también tenemos que decir que parte de los compañeros jornalizados tienen su opinión, respetable o no, pero han elegido votar también a este gobierno
y que esos trabajadores es donde nosotros, con quien tenemos que trabajar para poder hacerle entender de que no son lo que realmente los representan. Claro. Hoy por hoy los salarios nuestros se han achicado, las jubilaciones, ustedes lo saben mejor que nosotros, a cuántos valores ha perdido el salario real de cada uno de nosotros. En el eslabón el jubilado es el más débil. En nuestro país a través de la historia pasó lo mismo, lamentablemente. Totalmente. ¿No? No es reconocido por el trabajo de tantos años. Antes se daban que las jubilaciones tenían un incremento anual de un 12, 13, 14% en la primera etapa, en la segunda etapa también algo similar, que oscilaba entre un 28 y un 30% de aumento para los jubilados. Hoy no llega a un 14%. Y esa es la realidad. La triste realidad, como decía el general Perón, ¿no? Donde los niños y los ancianos tienen que ser los mejores cuidados para tener una nación de verdad. Sí. Porque si no, no hay nación, no hay justicia que exista. Por supuesto, los pobres jubilados. Exactamente. En este sentido, Armando, ¿cuáles son las expectativas para este año? Las expectativas, en primer lugar, a lo que hace es trabajar y ver la posibilidad de que se pueda mantener esto, de que no se profundice la falta de trabajo, ¿no es cierto? Y después, en primer lugar, trabajar como representante de la clase trabajadora, de que tenemos que revertir, yo en lo personal lo hablo esto, de que hay que tratar de lograr de cambiar este gobierno. No nos sentimos representados por este gobierno. Políticamente no mintió, no ha creado nada favorable para la clase trabajadora, jubilados, ¿no es cierto? Sí. Van a ser unos meses de arduo trabajo, ¿no?, para poder revertir esta situación. Va a ser muy duro, sí. Un año muy duro, un año muy político, un año donde van a estar todos abocados a la política, ¿no? Sí. Y no sé qué puede llegar a pasar, lo que hace a la demanda de trabajo. Ajá. Estás en la mitad de tu gestión y me parece que te tocó la época más difícil de lo que estamos viviendo en estos últimos 10 años, sobre todo. Yo tengo que mencionar al compañero Belén, que fue un poco lo que nos guió, ¿no es cierto?, a trabajar y ser un poco dirigente de esta seccional. Sí, que fue el primero que confió en este equipo de trabajo que hoy está gestionando. Perfectamente. Él cuando me dijo, Armando Nero, vas a venir vos, y cuando me pasó un poco el mando, digamos, me llegó a decir, estás en el horno, negro, con este gobierno. Y cuánta razón. ¿En ese momento no lo creías, Armando, cuando te lo dijo? No, yo estaba convencido, sabíamos a quién representaba, pero no sabíamos que iba a llegar al extremo, a esta situación. Sí. ¿Llegamos al extremo? Y creo que sí. Estamos caminando por la cornisa. Por la cornisa, exactamente. Armando, por último, quiero que le brindes un mensaje a los trabajadores metalúrgicos de nuestro país. Bueno, sí, a los compañeros en primer lugar, ¿no es cierto?, agradecerlo por la confianza que nos tiene, por tenernos la paciencia también, y que vamos a seguir trabajando para poder revertir, y también sugerirle y pedirle a cada uno de ellos que nos acompañe a poder revertir esta situación y cambiar este gobierno. Sin ello no va a ser posible. Entonces todos aquellos compañeros que en algún momento confió a este gobierno, hoy por hoy saben lo que le fracasó, y entonces nosotros desde acá le decimos que tenemos las armas son las urnas, los votos. Y allí es donde queremos llegar nosotros para poder revertir esta situación. Simplemente pedirle el acompañamiento y que nosotros vamos a trabajar para lograr conseguir un equilibrio, ¿no? Exactamente. Continuando por el camino de la democracia, la verdadera herramienta, como dijiste, Armando, son las urnas, la mejor herramienta son las urnas. Así que el pueblo debe concientizarse
para poder Total. cambiar esta situación, revertirla, para que en la mesa de los argentinos no falte el pan y para que en cada casa no falte el trabajo y podamos construir una nación de verdad. Gracias a ustedes como dirigentes sindicales, que siempre el pueblo se apoyó en la verdadera solidaridad que sintieron. Cuando estados ausentes les cerraron la puerta a los trabajadores, el sindicalismo argentino se las abrió, les dio salud, les dio recreación, les dio trabajo y defensa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Armando. Un placer volver a verte y esperamos tener un año diferente. Cuando guste y esperemos que en la próxima podamos decir que la cosa va mejor. Hablar con entusiasmo, exactamente. Gracias. Buenas noches. Gracias. Unión Obrera Metalúrgica Seccional Avellaneda, Italia 205, Avellaneda. Teléfonos 4222-5245 y 4222-3941.